Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 7 de Love Síndrome. Id y Day se reconcilian basados en el libro. No voy a huir de ti otra vez, Day, dijo Brick mientras abrazaba la cintura de su amante y hundía su rostro en el hombro de Day. Day respiró aliviado, sus sentimientos hacia Brick estaban desbordando. Hasta ahora, quien le dijo eso, Brick no es su amante. No tenía absolutamente ninguna fe, creía más en sus propios sentimientos. ¿Alguna vez te hubo feteado por algo relacionado con el auto?, preguntó Day. Debido a esto, se sintió familiar desde el momento en que golpeó a Brick, pero en ese momento no estaba de humor para preguntar tanto. Sí, respondió Brick de inmediato. ¿Por qué?, preguntó Day. En ese momento, en secreto me escapé de ti para correr autos, ganar dinero para apostar y comprar una bicicleta grande, respondió Brick en voz baja. Antes de ir dejó escapar un profundo suspiro, porque parece que el estado de ánimo será turbulento, pero trata de pensar que en el pasado Day estaba seguro de que él en ese momento ya había discutido el asunto con Brick. Day, Brick llamó a Day en voz baja. ¿Qué?, respondió Day. ¿Viniste a buscarme? ¿Fue porque me escapé?, preguntó con curiosidad. Day movió su brazo izquierdo para abrazar el hombro de Brick, porque Brick se inclinó sobre su cintura. Respondió Day con la garganta. ¿Y por qué sabías que estaba aquí?, preguntó. Day todavía un poco antes de sacar su teléfono de su bolsillo y presionar algo en el teléfono. ¿Qué tiene que ver esta canción aquí?, preguntó Day antes de presionar la canción de regalo, y tan pronto como comenzó la introducción, Brick le dio una leve sonrisa. Brick y Day se sientan y escuchan la canción hasta el final. Yo canté esta canción aquí a cambio de traerme para celebrar mi cumpleaños. En el primer año que tú y yo estuvimos juntos, dijo. Day se sentó y escuchó cada palabra de Brick. Pensó que estaba realmente equivocado. Cuando escuchó esta canción, pensó en ese lugar y lo hizo venir y encontrar a Brick. ¿Esto también es un anillo?, preguntó Day, moviendo su brazo que abrazaba a Brick para sostener el anillo que llevaba puesto. Brick sonrió feliz. Viendo, Day se lo quita y se lo vuelve a poner. Lo encontré en la cómoda. ¿Por qué no me lo pusiste cuando salí del hospital?, preguntó Day. Lo olvidé, respondió Brick sin rodeos, porque Brick sigue pensando en cosas para que Day pueda recordarlo todo, así que se olvidó del anillo. A pesar de que Brick lo usa con él todo el tiempo, Brick se ríe suavemente en su garganta. Day, Brick volvió a llamar a Day. Brick ahora estaba convencido de que Day entendía la razón por la cual Brick huyó aquí. ¿Qué?, respondió Day. Quédate aquí por ahora, no vuelvas simplemente, dijo. ¿Crees que puedo volver cuando tu amigo y mi hermano? La carpa ya se ha instalado, dijo Day. Bajemos y encontrémoslo, dijo Brick mientras se sentaba derecho para salir del auto. Espera, pero Day llamó primero. Brick se giró para mirar a Day con una mirada perpleja. ¿Qué?, preguntó Brick. Day volteándose para mirar a Brick equivocado. ¿Conoces a esos niños?, dijo Day, mirando fuera del auto en el que el grupo de Peach pasó junto a un coche de Brick, y Peach volteó a mirar cuando vio a alguien en el auto. Day miró el rostro de Peach mientras Peach también miraba a Day. Nos conocemos aquí. Los jóvenes vinieron a visitar. Vieron que estaba solo, así que los invitan a nadar juntos. Así que nos conocimos, respondió, Day mirando a Peach a través de la ventana del auto. Pero Peach accedió a caminar de regreso a la tienda, no busca más. Luego, Day volvió a mirar a Brick. Bien, dijo Day simplemente antes de salir del auto. Brick también salió. Day cerró el auto y caminó hacia Gary y Nye. ¿Se han reconciliado, verdad?, preguntó Nye cuando Day y Brick entraron.